El título del mensaje de esta mañana de Santa Cena es El poder de un único propósito. Y para esto vamos a tomar lectura en Génesis capítulo 11, verso 1, donde vamos a encontrar el obstinado y soberbio propósito de construir la Torre de Babel, ¿no? Vamos a leer primero, después vamos a entrar en el análisis de la situación presentada allí. Es muy interesante. Va a descubrir algo particularmente importante que tiene que ver con el título, que luego aplicado a la vida cristiana y a la vida de piedad y a la vida como familia de Dios, nos va a ayudar y mucho. Si me acompañan, entonces lo leemos en el nombre de Jesús. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda al que habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Padre, oramos una palabra con tu iglesia, agradecidos en esta mañana por el precioso momento de estar ahora en unos instantes sentados todos, escuchándote hablar a través de tu palabra y mostrándonos la grandeza de tu obra en los seres humanos y poder entender el poder de tener un único propósito como grupo y como iglesia. Señor, ayúdanos, danos un corazón sabio, un oído de sabios para poder atender y entender tu verdad, tus principios, tu palabra, para poder aplicarlos cumplidamente en la obra que nos has encomendado a través del mandato que nos has dejado. Señor, líbranos del mal, líbranos del maligno, de sus obras, sean cuales fueren, para distraernos, confundirnos, preocuparnos, llenarnos de ansiedad o usar nuestros propios pensamientos o emociones negativas para bloquear el entendimiento y poder así recibir tu verdad libertadora. Señor, libra a nuestros hermanos, familiares, seres queridos y aún nuestros bienes sean preservados de hombres malos. Guárdanos en tu nombre y permítenos, como un solo hombre, escuchar tu palabra como era en el tiempo de Esdras y Nehemías. Así también todos podamos escuchar desde este púlpito tu palabra para tu gloria, para beneficiar a muchos más y para que como iglesia de Cristo podamos llevar el evangelio y esta comisión que nos has dado de manera eficaz y poderosa. En el nombre del Señor Jesucristo, y la iglesia dice: amén. Amén. Tome asiento, por favor. Muchísimas gracias.
por estar atentos. Y en este momento comencemos a trasladarnos a miles de años atrás, recordando primeramente el mandato. Recuerde que estamos ubicados en el tiempo, en el periodo ya post-diluviano, después del diluvio, cuando solo quedó Noé con su familia, su esposa y sus 3 hijos. ¿Quiénes eran? Sem, Cam y Jafet, sus esposas, a quienes después de haber atravesado el diluvio, donde Dios literalmente barrió con todo ser vivo y con todo hombre, excepto los que había reservado en el arca, y la familia, 8 personas solamente, les dio nuevamente una comisión: fructificad y llenad la tierra. ¿Recuerdan la que le fue dada también a Adán? Bueno, este era el plan de Dios. Es el plan de Dios. Era el plan de Dios. Bueno, usted sabe, después de que Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet, naturalmente la descendencia comenzó a multiplicarse, y de entre esa descendencia, uno de sus hijos, Cam, tuvo a su vez un hijo que se llamó Cus, y ese hijo a su vez tuvo un hijo que se llamó Nimrod. O sea que el bisnieto de Noé era Nimrod. Recuerden que en ese tiempo los hombres, los seres humanos, eran bastante longevos. Podríamos hablar de cientos de años de vida tranquilamente, donde no sé si ahí no había el libro de récord de Guinness, pero el récord lo tiene todavía, nadie se lo ha podido sacar, a Matusalén, 969 años. Bueno, con todo, es muy natural encontrar que los bisnietos hablasen con sus bisabuelos, y de una manera muy fluida. Y así muchos, ¿verdad? O sea, no me parece para nada extraño que al vivir tantos años, la familia toda se conozca y sea numerosa. ¿Se imagina la mesa de Noé? Estaría complicada, ¿no? Pero bueno, más allá de esos detalles de color, es interesante ver que ahí no había computadoras, no había wifi, no había libros, no había internet, pero sí había comunicación oral. Se transmitía la historia de manera oral, y si usted hace un cálculo, se imagina que no es difícil que Noé inclusive haya conocido a la descendencia de Adán o Adán mismo, y que Abraham también no haya estado bastante cerca en términos genealógicos, ¿no? Y naturalmente la información no estaba lejos, como decir, bueno, yo no sé qué habrá pensado mi bisabuelo, yo no tengo ni idea, nunca lo conocí ni hablé con él, apenas tengo una foto vieja en blanco y negro toda arrugada. Pero lo que sí es cierto que seguramente muchos, si no todos, tendrían muy claro el mandato de Dios que les dio de ir y sojuzgar la tierra, de esparcirse en la tierra. Pero fíjense que de repente ese bisnieto de Noé, que calculo tendría en su mente y en su corazón junto con toda la gente, tendría muy claro el mandato de Dios. No había Biblia allí, pero el mandato y la ley de Dios se transmitía de manera oral. La gente sabía la voluntad de Dios porque Adán se la habría contado a todos sus hijos, y los descendientes de Adán, entre los cuales estaba Noé y su familia, habrían recibido toda esa información antes del diluvio, tranquilamente. No me extraña para nada que tengan muy en claro la voluntad de Dios. Obviamente ellos no conocían el Evangelio como lo conocemos hoy, no tenían los libros de la Biblia, pero tenían la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones. Todos, en alguna medida, tendrían
tenían la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, que en ese momento se transmitía oralmente, insisto. Bueno, ellos tenían una sola lengua, venían de una sola familia, de una sola descendencia, de una sola sangre, tenían una misma lengua, se comunicaban entre todos, o sea que todavía refuerza más la idea de que la comunicación oral y la información transmitida oralmente era fácil recibirla porque no había que traducir. Hoy, normalmente en estos teléfonos ahora, ya cuando se acerca la inteligencia artificial, podemos hablar con alguien en español y el teléfono traduce a otro en inglés directamente. Podemos hablar literalmente en otro que habla en francés y nosotros en español y ni uno conoce nada, ni una jota del otro idioma y podríamos hablar. O sea que esto tiene algo de lo que Dios destruyó en Babel. Ya lo tiene, está acá. Ellos tenían un mismo sistema de palabras. Ellos salieron de Oriente, donde estaban, después del diluvio, naturalmente, y hallaron una llanura, la llanura de Sinar, donde se establecieron allí. Se movían, es natural que el ser humano se mueva en grupos. Ustedes saben que viajar en grupos es seguro, evita peligros de animales, fieras. Yo no sé en ese tiempo, pero habría peligros y también habría la facilidad de la colaboración mutua, ¿sí? Naturalmente, todos los seres humanos somos distintos y todos tenemos habilidades. Habría habilidades que tendrían unos y otros y la interacción y la colaboración mutua haría más fácil los viajes, imagínense. O sea que está muy bueno estar juntos. Está muy bueno conocer a alguien que tiene habilidades personales. Está bueno. Esto es diseño de Dios, sin lugar a dudas. Dios nos hizo diferentes, pero complementarios. Diga conmigo, complementarios. Efectivamente. Y ellos, en un momento, después que se establecieron, dice, se dijeron, conversaron, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ahí ya están viendo algo, una de las primeras tecnologías de fabricación de casas o de construcciones a través de ¿qué? La producción de ¿qué? De ladrillos. Se sigue haciendo hasta hoy, pero evidentemente ellos descubrieron esta tecnología. ¿Y quién le dio al hombre la facultad de tener tecnologías? Dios. Entonces convengamos que esto es también un don de Dios para los hombres. Ahora, evidentemente, tanto la tecnología de hacer ladrillos para no usar piedras, el ladrillo es mucho más versátil, se le puede dar muchas más formas, la piedra hay que cortarla. Hay picapedreros y hay muy buenos. Y la verdad que está muy buena y es muy duradera, pero el tiempo que se tarda para hacer una edificación con piedra es mucho más largo que el tiempo que se tarda para hacer ladrillo y levantar paredes a todo lo que da, ¿verdad? Hoy pasa lo mismo. Bien, ellos a través de la tecnología, un don de Dios, se dijeron, porque se entendían, hagamos esto, tengamos estos materiales, edifiquemos una ciudad y una torre. Esto se sigue haciendo hasta hoy. ¿Sí? Se sigue haciendo hasta hoy. Hoy seguimos haciendo ciudades y en las ciudades hacemos torres. Generalmente se conoce en la ciudad la torre más alta. No sé cómo se llama la última que hicieron acá, que hay un restaurante, una vista panorámica aquí en Córdoba, pero la más alta del mundo está allá en los Emiratos, ¿sí? Que se llama Califa, no me sale la palabra, Aruj Khalifa. Es la torre más alta del mundo. Son miles, no sé cuántos metros tiene, es impresionante, ¿no? Bueno, no importa, pero es el orgullo de los Emiratos esa torre, ¿no es cierto?
de cientos y cientos y cientos de metros. El hombre tiene esta particularidad de aplicar la inteligencia y la tecnología para construir obras admirables, llamativas. Usted dice, ¿pero qué tiene de práctico un edificio tan largo? Porque la verdad, viajar horizontal y viajar vertical es más barato viajar horizontal, ¿no? ¿O no? Sí, viajar 1000 metros horizontal usted lo hace caminando, pero 1000 metros subiendo escalera no está, tiene que usar ascensor. Y bueno, el ascensor y un edificio tan alto necesita una tecnología importante. Y todas las medidas de seguridad y todo lo demás que hay, ¿no? El desarrollo tecnológico, arquitectónico y todas las medidas que hay que tener y todos los detalles que hay que tener en cuenta para no hacer una casita de 3 pisos, sino de cientos de pisos, ¿no? Bien. Ahora, ellos dijeron, hagamos esto y una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. Fíjense que hagámonos un nombre, o sea, hagámonos reconocidos. Recuerde que si usted mira un poquito más atrás en el Génesis, Nimrod era un hombre poderoso delante de Jehová, dice la tierra, un cazador, un hombre fuerte, parece un hombre de carácter, un hombre bastante rudo, ¿no es cierto?, que pegaba fuerte socialmente. Tenía ciertos dones de liderazgo, evidentemente otros no. Nimrod era un hombre poderoso, pero ese poder, ese carácter para ser líder, para ser un poderoso cazador, y cuando dice delante de Jehová no significa que estaba sirviendo a Dios, sino que estaba a la vista, a los ojos de Dios como cualquier otro. La frase delante de Jehová tiene que ver más bien con existir a la vista de Dios. Esa es la idea. Tiene otras aplicaciones esa frase, pero no es el caso de Nimrod. Nimrod no servía a Dios, evidentemente, por lo que estamos leyendo. Él lideró la edificación de esta ciudad y esta torre, y él motivó seguramente en ese hagámoslo, cozámoslo, edifiquemos, hagámonos un nombre. Y sin lugar a dudas, aquí es donde viene el detalle, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pregunto, ¿quién es el que mandó a los hombres poblar y esparcirse sobre la tierra? Dios. Y Nimrod lo que estaba haciendo es un movimiento revolucionario en contra de Dios, haciendo exactamente lo contrario de lo que Dios mandó, utilizando la tecnología, el carácter personal, su carácter, su fortaleza física, su don de líder, las tecnologías presentes, la habilidad humana de juntarse en grupos y tener propósitos comunes para lograr metas altas. En este caso, valga el juego de palabras, hacer una torre alta que llegue hasta el cielo. Una meta alta, vamos a hacer un juego de palabras. Fíjense que todas estas cosas son dones de Dios utilizadas para hacer exactamente lo contrario de lo que Dios mandó. ¿Ve el detalle? ¿Ve el pensamiento de la gente? Y Dios observa esto y hace o da una declaración bien descriptiva del corazón. Lo que nosotros no estamos viendo, lo vemos a través de la visión que Dios, vamos a decirlo en sentido figurado, de la visión de rayos X de Dios, ¿no? O la visión de Superman, vio que Superman veía a través de las cosas. Bueno, la visión de Dios que ve más allá de las apariencias, que ve el corazón de los hombres. Y dijo Jehová, fíjese, he aquí el pueblo es uno y tienen todos un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, o sea, lo que se propusieron hacer, lo comenzaron a hacer. Pero aquí la declaración que me muestra el corazón
de la gente. Dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esto me encanta porque revela el poder que tiene un único propósito, aún sin Dios. ¿Se dan cuenta? Dios dice, nada los va a frenar. Ellos determinaron con todo lo que yo les di, las capacidades, la tecnología, las herramientas, los materiales, tienen el poder, las herramientas para lograr y lo van a hacer. Y lo van a lograr. Van a lograr rebelarse contra mi plan, dice Dios. ¿Entienden eso? Entonces, ¿qué hizo Dios? Y habla en plural. Sin lugar a dudas, esta conversación puede ser que la interpretemos entre el seno trinitario, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, o bien Dios hablando con sus ángeles santos, o dando a conocer su plan o su determinación a los seres celestiales. No importa mucho, pero habla en plural y dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno que entienda hable de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Otro detalle importante, ¿qué es lo que utilizó Dios para frenar el poder del propósito común? ¿Qué utilizó Dios? ¿Qué metodología utilizó Dios para frenar lo que él sabía que no iba a parar, que lo iban a llevar a término, iban a cumplir soberbiamente y orgullosamente el propósito? ¿Y qué es el lenguaje? Ahí lo dijeron, la comunicación. Es elemental en cualquier batalla. Para neutralizar al enemigo, lo que hay que cortar es la comunicación. ¿Y qué hay que hacer en un matrimonio para que los cónyuges se peleen? ¿Qué es lo que no tienen que hacer? Comunicarse, estar en silencio, mantener sus broncas, no hablar. ¿Qué pasa en una iglesia donde no hay comunicación? Donde la gente no se entera de nada, donde las personas no saben lo que como propósito común tenemos. ¿Qué hay? Nada. Diferencias, problemas, prejuicios, percepciones personales. Tenemos una imagen generalmente incorrecta de lo que piensa el hermano, el líder, el otro, el pastor, los hermanos, porque no nos comunicamos, no hablamos, porque no nos interesa. Ahora, cuando nos interesa, la comunicación es esencial. La buena comunicación, el mismo lenguaje, las mismas palabras. Ahora, cuando hablamos de mismo lenguaje, mismas palabras, ¿no les suena parecido a esto, al mandato que Dios le da a la iglesia? Tengamos un mismo pensamiento, un mismo corazón. ¿Para qué? Para que podamos tener un eficaz cumplimiento del propósito común que todos tenemos. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos como iglesia? Llevar el evangelio, edificar la iglesia y glorificar a Cristo. Es fácil, en una frase, resumiendo lo que tenemos, es eso. Ahora, pueden hacerse muchas cosas en el medio. Actividades, cosas divertidas, movimientos emocionales. Ahí ustedes saben, mucha gente dependiente, si no hay emociones, no viene. Si no hay invitados, no viene. Si no hay algo especial, no viene. Porque no vienen por Cristo, vienen por el movimiento, por el especial, por el invitado, por la enseñanza, por la persona que viene, por el impacto social que tiene, por cómo se mueven las redes, pero no vienen por Cristo. ¿Por qué? Porque para los que en cuyo corazón está Cristo, el vivir de ellos es Cristo. No es otra cosa sino
Cristo. Bueno, ahí le hago un paralelo, pero sigo con esto porque está interesante el análisis. No sé si usted había leído sobre Nimrod, pero Dios lo que hizo es lo que todos necesitamos, es mantener una fluida comunicación, hablar el mismo lenguaje, sentir lo mismo, desear lo mismo, tener un buen liderazgo, tener tecnologías, saber utilizar, ya que hoy hablamos la parte mala de la tecnología, porque es verdad. En realidad la tecnología es buena o es mala. Depende cómo se use. El dinero o es bueno o es malo. Para el avaro es bueno. Y para el creyente también es bueno. Lo que pasa es que están en dos puntas diferentes. ¿Vio? Entonces, fíjese, Dios nos da dones, nos da capacidad de liderazgo. El liderazgo lo podemos utilizar para unir la iglesia o lo podemos utilizar para dividir la iglesia. Un líder se levanta y dice, vamos a tirarle ladrillos al pastor. Y bueno, le tira ladrillo al pastor y van junto a unos varios y le tira ladrillo al pastor. Y el pastor dice, mira, aquel fulano se está levantando, tirémosle con piedras. Entonces así nos defendemos. Bueno, ¿se dan cuenta? ¿Vieron cómo depende para que se usen las cosas? ¿Sirven o no sirven? ¿Son buenas o son malas? Bueno, fíjese que este principio, el del propósito común, no es algo extraño, aislado, sino que es algo que es fruto de la creación y del sistema en el universo en el cual vivimos. Fíjese el ejemplo de la unidad en los propósitos del reino, pero de las tinieblas. Mateo 12:22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Hablando de Cristo, ¿no? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa a los demonios sino por Belcebú, dice, príncipe de los demonios. Ahí es donde ellos cometían la blasfemia, el pecado imperdonable, ¿no? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, como lo sabía en el tiempo de Babel, ¿no? De la Torre de Babel, les dijo, a ver, muchachos, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa afuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿Qué está dando el Señor aquí? Un ejemplo de unidad. ¿Pero de quién? ¿De la unidad de quién? De los demonios, en un propósito común. ¿Cuál es el propósito de los demonios, de Satanás? Destruir, hurtar, matar y destruir. ¿Qué cosa? Todo lo que fuere posible, hacer todo el daño posible al reino de Dios, porque es su enemigo acérrimo. Es el odio absoluto contra todo lo que se llame Dios, contra todo lo que tenga un vestigio de Dios, contra todo lo que lleve la imagen, la mano, el amor y la misericordia de Dios. Pero los demonios no se dividen, dice Jesús, tienen un poder muy grande porque tienen un propósito común y la tienen muy clara. Por eso Satanás no echa fuera a Satanás, le dice. Entonces estamos aprendiendo algo de los demonios. Los demonios se han unidos. Y son unidos, ¿o no? Son unidos los demonios. ¿Pero son unidos por el amor? No. Sino porque tienen un propósito común. Un propósito común. Está teniendo más claro el título del mensaje de hoy, ¿verdad? Ahora, le voy a traer el ejemplo de los que deberían dar el ejemplo, pero no lo daban. Justamente la gente de Dios, la que debería ser la que muestra el mejor ejemplo de cómo hace las cosas Dios o cómo Dios quiere como se las mandó a Noé.
hagan esto así y así, así. Bueno, vino el bisnieto de Noé, hizo exactamente lo contrario y motivó a mucha gente a hacer exactamente lo contrario. Dios tuvo que cortar las comunicaciones. Cortó la comunicación para cortar el propósito común. 1 Corintios 1:10, citando lo que hablábamos al principio, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sin lugar a dudas, en una frase, un propósito común. Pero ¿desde dónde el propósito común? Desde adentro del corazón, en la mente, en lo que sentimos, en lo que deseamos. Bueno, ese es el deseo de Dios. Diga conmigo, ese es el deseo de Dios. Ahí usted puede empezar a permitir que el Espíritu Santo escudriñe su mente y su corazón y nos muestre a cada uno de nosotros, y de hecho como oraba Nati: Señor, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a deshacernos de nuestros pecados, que como a la manera de Nimrod o de manera semejante, nos llevan a hacer exactamente lo contrario de lo que Dios quiere, exactamente como miles de años Nimrod hacía lo mismo con el pueblo, que sería el pueblo de Dios, que estaría ahí en el medio, porque eran los descendientes de Noé. ¿O no era el pueblo de Dios? El pueblo de Dios. Claro, después empezó a dividir, ¿no? Nimrod evidentemente no era el pueblo de Dios. ¿Estaba delante de Jehová? ¿Estamos delante de Jehová nosotros? Sí. Ahora, ¿todos somos de Dios? Bueno, no sé, no, Dios me libre de juzgar a nadie, porque no me toca a mí. Yo soy solamente mayordomo y mensajero, nada más, no juez. Pero no puedo yo dar gato por liebre ni cambiar el sobre. Yo tengo que traer el sobre como lo mandó el jefe. ¿Sí? Ahora, si me echan los perros, ese es otro problema. Yo tengo que correr, ¿no? Bien, bueno, porque he sido informado, no dice chismeado, chusmeado, ¿no? Informado. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, porque me imagino que los que tenían problemas decían: los de Cloé son todos unos chismosos. Le fueron a buchonear a Pablo, ¿no? Hablando un poco en criollo, ¿no? Sí, porque fulano. Y eso, atentos los chicos, ¿eh? Los chicos a veces parece que si le cuentan algo al pastor, pues son buchones. Como los de Cloé. Y es así. Bien. Dice: que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefás, y yo de Cristo. Y me imagino en la época de Cam, de Sem y de Jafet. Diría: no, yo soy de Cam. No, yo soy de Sem. Ah, no, yo de Jafet. ¿Nosotros somos de Sem, Cam o de Jafet? Sem, Cam, probablemente Jafet. Bueno, sé que de Nimrod no venimos, o hay algún descendiente de Nimrod. Bueno, bien, qué interesante, ¿no? Todo esto, ¿no? ¿Vieron cómo Dios hace el ser humano y se refleja su naturaleza para bien o para mal? Diga conmigo: Señor, ayúdanos a usar tus dones para bien y para tu gloria. Bien. Entonces, en el capítulo 11, el verso 17 de la misma carta, les habla de el problema que había en la Santa Cena. Porque la Santa Cena, ellos, más allá de celebrarla de manera formal, la usaban también, como es uno de mis sueños y mis anhelos, tener un día de Santa Cena. No sé si les gustaría a ustedes que tengamos una Santa Cena, y después la Santa Cena, un almuerzo con mesas, con sillas, con una linda comida calentita donde haya para servir. ¿A cuánto le gustaría compartir un almuerzo así un mediodía? Levante bien alto la mano. Bueno, ahí ya está, estaría bueno, ¿no?
Sí, ore por eso para que pronto lo podamos poner en marco. Estaría muy bueno. Muy bueno. Bueno, pero celebraríamos la Santa Cena como siempre, como corresponde, ¿sí? Bueno, pero en el verso 17 del capítulo 11 dice, pero el anunciaros esto que sigue no os alabo. O sea, no, acá, la verdad que tengo que apuntarles esto, dice Pablo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, dice, cuando os reunís como iglesia, hoy estamos reunidos como iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso también, fíjese este detalle, ¿no? Es preciso que haya entre vosotros disensiones, ¿pero para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Quiere decir Dios, a través de esto, que aún en las divisiones en una iglesia, Dios las utiliza para manifestar a la gente que verdaderamente le pertenece. Y quién es el que genera la división y quién es el que trata de evitarla. Ese dice que es el beneficio, ¿no? Dios lo torna para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Sí? Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, dice. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Más allá de los detalles, había actitudes muy egoístas y muy individualistas cuando aún se reunían. Se reunían, pero había actitudes egoístas en la reunión. Entre los miembros había individualismo. No había ni siquiera un propósito común. En esto, dice Pablo, ahí están fallando. Les decía, muchachos, en esto no los alabo. Aquí, esta materia no la han aprobado. Bueno, los de Corinto en realidad se llevaron varias materias, ¿no? Después no sé si les habrá ido bien, pero tendrían varias previas inclusive. Pero en esto, dice la verdad que acá están aplazados. ¿Por qué? Porque en vez de ver lo bueno del reino de las tinieblas, lo bueno de los rebeldes y soberbios del grupo de Nimrod, están haciendo exactamente lo contrario. ¿Y cómo termina una iglesia que hace exactamente lo contrario de la voluntad de Dios? ¿Cómo el sentido común le dice a usted cómo termina? Y mal. Si vos haces la voluntad de Dios te va a ir bien. Si no haces la voluntad de Dios, y seguramente también. ¿O no? Y no, si no, no vale. Si cada uno va a hacer lo que quiere, igual le va a ir bien, entonces ¿para qué nos esforzamos? Hagamos cada uno lo que querramos, hagamos cada uno lo que nos parece y nos va a ir bien igual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fe y lo proclaman y les va a ir bien? Como hacía Nasti hoy. ¿Cuántos creen que les va a ir bien si hacen lo que quieren, pero con tal de que lo proclamen, lo decreten, lo establezcan, en el nombre santo de Jesús les va a ir bien? Hay gente que lo cree y lo hace. Y encima les va bien. Sí, claro que les va bien a muchos de ellos, pero no por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Porque al impío, aunque haga mal y le vaya bien, con todo sé que les irá bien a los que temen a Jehová. Y el impío a la postre será destruido, dice. Proverbio una, otra y otra vez dice. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, ni te pongas, ni envidies la obra de los malignos, porque a la postre en poco tiempo serán destruidos. O sea que tarde o temprano, como a cada chancho le llega su San Martín, a cada impío le llega su condena. Bueno, Gálatas 5:13, escuche. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hoy vieron que hicimos una pausa con los unos a los otros. No sé si se dieron cuenta.
Hoy había una pausa de los unos a los otros, pero hay muchos puntos que vamos a seguir analizando de la Biblia, que van a seguir exponiendo varios hermanos con mucho amor y pasión, compromiso y mano fría como las mías, aquí en el frente, los unos a los otros, todos los beneficios de los unos a los otros. Evidentemente para evitar caer en el error de Nimrod, ¿sí? O en el error de la iglesia de Corinto. Bueno, ahora, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cómo termina una iglesia que se muerden entre todos? Consumida. Consumida. ¿Cómo termina una familia que se muerden los cónyuges? Consumida. ¿Cómo terminan los hijos en un matrimonio donde se muerden unos con otros? Consumidos. Como seres humanos hablo. Sus emociones agobiadas, heridas, llenos de resentimientos, de miedos, de odios, de envidias, de sentimientos amargos. Todo crece potenciándose de una manera horrenda, salvo o a menos que la bendita, santa y gloriosa intervención del Espíritu Santo haga nacer de nuevo a la persona, y esa persona, sometida a Cristo, comienza en el proceso transformador a ser santificado y sanado por la obra silenciosa, progresiva y constante del Espíritu Santo, que lo lleve a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, donde las cosas viejas pasaron, por más que las cosas viejas hayan sido miserables, horrendas, y no querer recordarlas, con todo son hechas todas nuevas. Pero para eso hay que ser cristiano. Y hay que perdonar. Y el cristiano puede perdonar. No porque es cristiano solamente, sino porque Dios está con él. Amén. Bueno, entonces, ya que hablamos de propósitos mundanos que funcionan, y Dios sabe que funcionan, ¿por qué Dios sabe que funcionan? Dios dijo, porque sé que van a llevar y van a cumplir su propósito. Usted sabe que esto de saber cómo funcionan los propósitos comunes para lograr objetivos concretos se sigue haciendo hasta hoy. Se sigue haciendo hasta hoy. Entonces le voy a traer una serie de consejos para trabajar en equipo, y consejos que se proponen habitualmente y en general funcionan muy bien, como sabía Dios que va a funcionar con el tiempo de Nimrod. ¿Por qué sabía Dios que va a funcionar? Porque así lo hizo Dios. Así lo hizo Dios. Dios nos dio a los hombres capacidades, talentos, ¿sí? Diferentes perfiles de carácter, tecnologías, inteligencia. Nos dio esas herramientas que no le dio a los animales. A los animales le dio instinto, a uno le dio fortaleza, a uno le dio telaraña, a uno le dio uñas, a uno le dio dientes, a otro le dio Dios velocidad, a otro Dios le dio veneno, a otro Dios le dio patitas para correr. ¿Vio? Dios le dio a cada uno, pero no le dio inteligencia para desarrollar tecnologías, aunque hay cositas muy interesantes entre los animales que hacen por instinto, pero no hacen porque tienen inteligencia o capacidad para desarrollar tecnologías o descubrir ciencia o estudiar matemática. Bien. Trabajar en grupo de manera eficaz es posible, y esto ya no es Biblia, no estoy leyendo Biblia, no estoy dando consejos bíblicos, estoy dando consejos de saberes comunes en medio de la sociedad que vivimos, en medio de empresas, en medio de tareas y propósitos comunes. Trabajar en grupo de manera eficaz es posible a través del planteamiento de una meta grupal y objetivos puntuales. Asimismo, se deben establecer roles y responsabilidades claras. Posteriormente se presentan guías de acción y finalmente se evalúa el desempeño y se corrige lo que fuese necesario
y se reconoce el éxito. En general, en resumen, es esto. ¿Cuáles son las principales acciones para mejorar el trabajo en equipo? ¿Les gustaría conocerlas? No les va a resultar extrañas, pues muchas de ellas están en la Biblia. Y son parte de la creación de Dios en el hombre. No es nada esotérico, ni nada místico, ni nada mágico, ni nada demoníaco. Es humano y Dios sabía que funcionan muy bien porque Él las hizo. Entonces, ¿cuáles son las principales acciones para mejorar el trabajo en equipo? Ahí las vamos poniendo. Y lo puede tener en cuenta, porque sirve. Elaborar objetivos en común. Fomentar la comunicación y la escucha asertiva. Delegar tareas y brindar confianza. Celebrar los méritos de los compañeros y los subordinados. Respetar las diferencias. Y gestionar los conflictos con empatía. Ahora, cuando hay conflictos, ¿cómo resolver conflictos en un proyecto de grupo? Analizar el problema, hablar con los involucrados, animar a los miembros del equipo a proponer, entre todos, ¿no?, soluciones, buscar un acuerdo, ejecutar la solución propuesta, monitorear la implementación de la solución y realizar o ajustar cambios si fuere necesario. ¿Le parece algo extraño? Es sentido común, ¿verdad? Sentido común. Recuerden que este bosquejo les queda a ustedes, después lo pueden aplicar. Ahora, yo les voy a mostrar que la Biblia cita un ejemplo de mayor profundidad conceptual en lo que se denomina trabajo de equipo, para el propósito que Dios le dio a la iglesia en la tierra, a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vemos equipos de trabajo con objetivos grupales y comunes a todos, bien organizados, y aun cuando hay problemas entre las diferencias, porque se reconocen que somos humanos, diferentes, que generamos conflicto cuando nos relacionamos, se plantea una serie de soluciones, ¿no? Alternativas y un ajuste fino, lo cual es muy racional, muy lógico, me parece fantástico, porque así Dios lo hizo. Y funciona, porque de hecho se aplica siempre y funciona. No sé si da cuenta que ya de por sí, muchas veces nosotros, ni lo que el mundo hace, hacemos. No sé si se dio cuenta. Que a veces como iglesia, teniendo un propósito común tan elevado, ni siquiera como el mundo, ni como los demonios actuamos. Entonces podríamos decirle, Señor, nos avergonzamos y te pedimos perdón y ayúdanos a aprender, aunque sea de los demonios. Parece medio feo, ¿no? Pero es así. Ayúdanos a aprender del mundo para no ser tan chocante. Ayúdanos a aprender de lo que simplemente hacía Nimrod, el soberbio y rebelde de Nimrod, que es exactamente movilizaba gente para hacer lo contrario de tu voluntad. Pregunto yo, Nimrod, ¿sabía cuál era la voluntad de Dios? ¿Le parece que la sabría? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, estamos seguros de que sí. Sabía cuál era la voluntad de Dios. Pero ¿por qué quería hacer otra cosa? Porque en su corazón amaba más hacer las cosas a su manera que a la de Dios. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Porque nos importa más lo que más pesa en nuestro corazón. Nosotros escogemos lo que más queremos hacer. No escogemos lo que menos queremos o sabemos que debemos hacer. Nosotros decimos, no, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y cuando la queremos, la hacemos. Y cuando no queremos, aunque la sabemos, no la hacemos porque queremos hacer otra cosa. Claro que somos responsables, por supuesto, pero terminaremos haciendo lo que más amamos.
¿En qué consiste la condenación?, dijo Jesús. En que los hombres amaron más las tinieblas. No dice que odiaron las tinieblas, sino que la amaron menos a la luz y amaron más las tinieblas. O sea que la luz no les es desconocida a los seres humanos. Es más, los seres humanos, ¿dónde llevan la luz? Aunque no sean creyentes. A ver si alguien sabe. En la conciencia. La conciencia es la luz de Dios en todo ser humano. Y ahí está. Pero ¿por qué no, los hombres no siguen la conciencia? Porque aman más la ausencia de la conciencia. Por eso la cauterizan. Por eso la echan a un lado. Por eso no le hacen caso. En cambio, el cristiano tiene la conciencia restaurada y tiene algo más. Tiene el Espíritu Santo que le ayuda y tiene algo más. El deber de estudiar la palabra de Dios y aprenderla, y la tiene en la memoria, en la mente, en la conciencia, y la compañía. Por eso puede hacer la voluntad de Dios. Y tiene el poder del Espíritu que le pone el querer y el hacer. Y todo es de Dios. Entonces estamos rebendecidos, hermano, ¿o no? Diga, Señor, poné más de eso en mi vida, Señor. Poné más de todo eso bueno que tenés en mi vida. Amén. Pídale sin miedo. Usted como decía, pero pida con fe, hombre. O mujer también. Bien. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjese la frase cómo termina. Así también. No dice la iglesia y Cristo. Así también Cristo, dando a entender que en Cristo ya está la iglesia. ¿Entiende? ¿Entiende la frase? En Cristo ya está la iglesia. Así también Cristo. ¿Qué hay en Cristo? Un cuerpo, muchos miembros, un solo cuerpo. Eso es Cristo, un cuerpo, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pero todo es Cristo, porque estamos en Él, en Cristo. ¿Lo entiende? Bien, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mire si a usted le pasa que al ojo no quiere ser ojo. El ojo quiere ser oreja. Y la oreja quiere ser ojo. Y la mano quiere ser pie y el pie no quiere ser pie. ¿Cómo andaría usted? Imagínese, parecería una marioneta con los hilos cortados, ¿o no? Eso sería usted, eso es usted. Y eso es la iglesia. Cuando Dios nos manda a hacer lo que no queremos ser. Algunos le dicen que son oreja del pastor. Y si Dios lo puso como oreja del pastor, ¿qué? Por eso no va a ser oreja. Bien. Más, y aquí viene el punto. Porque esto, hermano, te tiene que demoler y sacar ese haremos, iremos, como dicen en Santiago, dice, más vale, basta de decir, porque haremos esto y traficaremos y ganaremos dinero, cuando más bien deberíais decir, el año que viene haremos esto y esto si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿No? Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. No dice como el miembro quiso. Dios los puso así. ¿Sí? Bien. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Creo que la frase, el cuerpo es uno solo, la dio como 3-4 veces hasta aquí nomás en este párrafo. Ni el ojo, y aquí viene otra frase importante,
puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué hace usted cuando le pica el ojo? ¿Qué hace? ¿Se frota contra la pared el ojo usted? ¿Qué hace cuando le pica el ojo? Lo primero que hace es usa la mano. Ay, no me gusta la izquierda, yo soy diestro. Mentira. Usa la que tiene a la mano. Porque así funciona el cuerpo. Se necesitan los miembros. ¿Se imagina? Es terrorífico, ¿no? La cabeza sola. Ay, pastor, solo imaginarme me aterroriza. Bueno, por eso no le puede decir la cabeza a los pies, no te necesito. Porque no puede caminar la cabeza sola. Porque si camina sola, correrían todos. Es horrendo. Pero sin embargo, usted ve cabezas, cuando ve esa foto de las grandes ciudades cruzando las masas de gente, las grandes avenidas, ¿vieron esos videos? Son todas cabezas, pero abajo de esas cabezas hay piernas que las llevan. Bueno, usted dice, pero eso es lo más natural del mundo, pastor. Bueno, ahí está el punto. Así de natural debería de ser la iglesia, dice el Señor. Ese es el concepto. Que no puede decir no te necesito. En el mundo usted dice me cansé de esta empresa, no la necesito. ¿Y qué hace? Renuncia y se va a otra. Y se acabó, ¿o no? Me cansé de este trabajo, me cansé de esta vieja, me cansé de este panzón. Y renuncia porque le hartó su jefe, se cansó, se va a buscar otro. Y punto. ¿Cuál es el problema? Yo hago mi vida, yo tengo mi trabajo, yo hice mi carrera, yo estudié, yo me quemé las pestañas y este panzón me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer. En el mundo es así, pero en la iglesia no. En la iglesia no es así. Bueno, pero me busco otra iglesia. Bueno, pero en esa otra iglesia no puede hacer lo que hace en el mundo, tiene que hacer lo que dice la Biblia. Y así hay mucha gente que anda buscando una iglesia que funcione como una empresa, no como un cuerpo. Porque el concepto de Cristo es mucho más profundo. Debe poder y tener, no decirlo, sino sentirlo que lo necesita. Usted debe yo, hermanos, como les dije, siento que los necesito a ustedes. No es que los necesito porque, y bueno, pastor sin oveja no es pastor. Bueno, entonces los necesito. Por lo menos para ser pastor. Pero hay mucho más que eso. Porque no puedo ser pastor de un pueblo que no quiero. Porque si no lo quiero, no cumplo el propósito de amar unos a otros y de hacer uno por otro para cumplir el propósito de Dios. Necesariamente tengo que amarme y amar. Y usted diga, ¿usted siente que necesita de los pastores? O, bueno, son los que Dios puso, ¿qué va a hacer? No me contesté ahora. Dice, es más, cuando se fue, estamos re bien igual. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el punto, y lo pongo como ejemplo siempre para no ofender a nadie, porque la idea no es ofender a nadie, sino mostrarle que el concepto en Cristo es mucho más profundo. Es que somos miembros diferentes de un solo equipo, propósito y más profundamente cuerpo, donde nos necesitamos mutuamente. Por eso la persona que no siente necesidad de su congregación está enferma. Porque cuando usted no siente que pone la mano en el fuego y se quema, seguramente usted tiene un problema en su sistema nervioso. Usted tiene los nervios quemados. La mano se le va a quemar, pero usted no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque no tiene sistema nervioso. Se le cortaron los nervios. No siente nada. Yo, este dedo, me saqué la punta de este dedo con la máquina de fiambre. Cuando me conocí con Susi me conoció con
con una mancha de sangre aquí en mi dedo índice. ¿Te acordás eso? Para colmo me sangraba, me acuerdo ese día como loco. Me saqué un pedazo de dedo. Pero no siento nada en la punta de ese dedo. ¿Por qué? Porque parte del sistema nervioso se fue, se restauró la piel, se completó un poco, pero no siento nada. Si yo me quemo ahí, no me doy cuenta. A veces trabajando con el soldador en los circuitos impresos, trabajando, a veces me quemo y no me doy cuenta. ¡Ay! Se fuerza el dedo. ¿Qué dice eso? Que usted necesita aún del sistema nervioso. Necesita sentir. Y si usted no siente que necesita de su congregación, de sus hermanos, usted algo le está faltando. Algo le está faltando. Algo nos está faltando, hermanos. Vosotros pues, verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Con dos personas. Hermana María, ¿dónde estás, hermana María? Cuando le dolía el nervio de la cadera, ¿le dolía solo el nervio o le dolía toda María? Toda María. Hermana, ahí cuando le agarró el sistema nervioso, el virus, ¿le dolía una parte de Olga o todo Olga le dolía? Cuando le duele la muela o le duele todo el cuerpo? ¿Vio? Bueno, así debe ser la iglesia, ese es el ejemplo. En una empresa donde hay un propósito como, che, fulanito está mal, y bueno, es el problema de él, qué sé yo. Después reemplazaremos otro, pondremos otro empleado ahí, listo, ¿está? Si tiene algún problema, lo solucionamos, lo encarrilamos, corregimos, hacemos los ajustes finos y lo ponemos a laburar. ¿Qué problema hay? Eso es así. ¿En Cristo es así? No. Ese es el punto. Dios lo pensó así. Entonces ahora mire, ¿se puede funcionar al modo de Nimrod, al modo de los demonios? Sí, pero no podríamos llegar a cumplir los propósitos porque necesitamos de un concepto más profundo que el de Nimrod y que el de los demonios. Es del sentir la necesidad y la interdependencia de unos para con otros. ¿Sí? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aquí viene algo importante. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Como que hay una especie de rangos o correlativos, ¿sí?, en autoridad y funciones, ¿sí? Usted para mover la mano necesita mover el antebrazo y acá el brazo, ¿cierto? Y del brazo el hombro. Hay una interdependencia total en el movimiento. Usted necesita de otros miembros, de otros músculos, necesita del sistema de sangre, del hígado. Es complejísimo el cuerpo humano con sus sistemas pequeños, grandes. Cada célula es una fábrica. Increíble la función que tiene una sola célula en el cuerpo humano. Y eso lo hizo Dios así. Dios le puso orden, le puso leyes. Entonces, quiero ir cerrando para que juntos tratemos de evitar, hermanos míos amados, los errores que cometieron los de Nimrod al principio del análisis de hoy. Vieron que Dios sabía que iban a llegar a un propósito común, pero ¿era la voluntad de Dios que llegasen a ese propósito? No. ¿Dios tiene un propósito para nuestra congregación? Sí. ¿Podemos movernos y funcionar? Por eso ustedes dicen, ¿por qué esas iglesias que no predican la no predican la sana doctrina les va tan bien
y logran objetivos tan grandes? Porque la forma en que trabajan funciona, aunque mientan. Porque Nimrod lo iba a hacer y Dios dijo que iba a funcionar. Y funciona, las empresas lo usan y funciona. Y si nosotros lo hiciésemos, también va a funcionar. Pero Dios nos sometió a debilidad y escogió lo vil del mundo, porque como también decía la hermana Nati, Dios no escogió los que oran bien para orar. Escogió lo vil del mundo, lo que no servía al mundo, lo que no tienen capacidad organizativa de hacer planes a la manera de Nimrod. Escogió líderes que por allí no te gustan tanto, pero primero puso Dios, apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Te guste o no, lo puso Dios así. Luego los que hacen milagros, los que ayudan, los que administran. Aunque no te guste, está así. Y vos podés hacer de una manera y hacerlo funcionar o a la manera de Dios, como un cuerpo. Entonces, unas preguntas que, si ustedes me siguen, van a ir acompañadas. Poné la número 1. Son todas preguntas donde lo que está en negrita y entre comillas va a tener un perfil común. ¿Participo de corazón en el propósito común o tengo un sueño personal en Cristo? Tengo un sueño personal en Cristo. Número 2. Busco un lugar que coincida bastante con mi visión del Evangelio o estoy dispuesto a servir donde se me necesite. Número 3. ¿Ayudo donde puedo porque me gusta solamente y me da placer? O sea, ¿me siento realizado haciendo lo que hago? ¿O donde me mandan porque se me necesita voy? Porque usted piensa en el cuerpo y piensa en las preguntas. Número 4. ¿Cargo con la responsabilidad regularmente de sostener mi congregación o que parezca que la sustento o que lo hagan otros? Número 5. ¿Espero la oportunidad para escapar donde no tenga que rendir cuentas? ¿O no me importa? Número 6. ¿Siento que necesito verdaderamente de los demás? ¿O siento que puedo pastorearme solo y manejarme con independencia? Estando presente. ¿Qué siento? ¿Siento que esté o no esté en mis líderes? Yo puedo funcionar perfectamente bien porque en Cristo Dios me hizo completo y puedo argumentar, ¿no? Dios me hizo completo a mí en Cristo, estudio, tengo conocimiento, oro con Dios, leo la Biblia, predico el Evangelio, hago discípulos. ¿Siento que me banco solo? Preguntas. 7. ¿Quiero desarrollar mi ministerio o trabajar en conjunto en el ministerio de la reconciliación, en mi congregación? Número 8. ¿Me molesta que me manden? ¿O no tengo problemas en colaborar de corazón con lo que me ordenen? Preguntas que revuelven adentro un poquito. 9. En una frase. ¿Hago la mía o la de todos en Cristo? ¿De dónde salen todas estas preguntas?
¿Cuál es el perfil común de esas cosas que estaban en negrita? ¿Cuál es el pronombre personal que está tácito? Yo. Ni siquiera nosotros. Hagámonos un nombre, no, yo. Bien. ¿De dónde salen todas estas preguntas? Bueno, de un análisis de conductas que pueden parecer muy revolucionarias y muy útiles, pero que no tienen la profundidad que necesita para entenderse a la manera de Cristo, en el sentido de cuerpo, no de equipo solamente. Cuando una iglesia funciona como cuerpo, es un buen equipo, pero un buen equipo no necesariamente es una iglesia en Cristo. Puede llamarse iglesia, puede llamarse cristiana, y pueden tener un buen equipo, pero no funciona como cuerpo. Y Pablo le escribe a los de Filipos, hablando de Timoteo, un hombrazo, un pastorazo, y dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y no está hablando de empresas, negocios, está hablando de las cosas del ámbito de la iglesia. Y porque todos buscan lo suyo propio, están esas 9 preguntas que les puse ahí. Porque es lo mío, yo, lo personal, lo que sueño, lo que anhelo, donde me apoyo. Yo me apoyo acá, pero yo sueño en esto. Yo sueño con ser esto, lo otro. No está pensando en el propósito común que tiene mucho poder. Está apoyándose o pisando para ir más alto en un propósito personal, a la manera de Nimrod. Aunque Nimrod cristiano. Bien. Entonces, creo que no hay mejor y que de manera tan gloriosamente poderosa está resumido cómo debo verme en mi relación con mi congregación en el Salmo, ¿cuál va a ser? Sino el 133. Y póngase de pie. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y está entre signos de admiración. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende de los montes de Sión, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Allí, en ese lugar, donde los hermanos funcionan de una manera tan armónica, semejante a cuando usted sale contento de todos los estudios anuales, y generalmente voy a hablar de las mujeres porque generalmente tienen más estudios, ¿no? Va a la mamografía, va a la ecografía, a las 2 ecografías, ¿no? A la ecografía mamaria, a la vaginal, transvaginal, hace hace el PAP, hace el análisis de sangre, ¿no es cierto? Orina completo, se hace encima el electrocardiograma y se hace el ecodoppler y viene, ¿cómo anda? De 10, en equilibrio total, 0 km. El médico te dice, anda, estás mejor que yo, te dice. Sale contento. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, ¿cómo está? Arriba, abajo, no, en equilibrio. Salud no es estar arriba, sino estar en perfecto equilibrio. Cuando la iglesia está en armonía, cuando tu cuerpo está en armonía, tus emociones en armonía, tu fe está en armonía, cuando las doctrinas de Cristo están en armonía en tu mente,
que no sos porque está, no, porque va a empezar, ¿no? Hoy Samuel hablaba de el calvinismo, ¿no? Ay, que el calvinismo, y empiezan los arminianos, no, pues yo soy calvinista, no, yo soy arminiano, no, yo premilenialista, no, yo amilenialista, no, yo postmilenialista, no, yo soy de MacArthur, no, yo de Sugel, no, yo de Sproul, no, yo de Arthur W. Pink, ¿no? Sé de Cristo, terminada. No estoy denostando a ninguno, me encantan todos. Todos me encantan los que predican la sana doctrina. Y los leo y me apasiono. Pero no empecemos con eso. Empecemos con esto. Entender la armonía. Allí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Entonces, decirle, mira, Señor, yo no sé qué significa ser arminiano o calvinista. No tengo ni idea de los 5 puntos. No tengo ni idea ni recitar las 5 solas, ¿no? Del movimiento reformado. No tengo idea si me dicen, pero una sola cosa te pido, como Agur. Soy bruto, soy rudo, pero no me añadas pobreza ni riqueza, no sea qué. Manténme del pan necesario, dame tu palabra, Señor. Dame tu vida, dame que yo sea una persona mesurada, una persona prudente. Dame, Señor, que mi boca sea para edificar, mis palabras sean para bendecir, mi trabajo, que sea, hermano, usted debe entender que si usted está en Cristo acá, usted no está para hacer su vida, hacerse un nombre. A mí muchas veces me dicen, Carlos, vos tenés que hacerte famoso. No, ¿qué está diciendo? No, yo no. No, lo que yo tengo que hacer es predicar a Cristo, no hacerme un nombre. Eso lo hizo Nimrod. Pero hay muchos movimientos evangélicos que dicen, no, vos tenés que hacerte publicidad, vos tenés que darte a conocer, vos tenés que darme tu currículum, pastor. Me decían hace años los evangelistas que venían. Decía, pero salí, decía yo en mi corazón. Lo que yo necesito es hacer la voluntad de Cristo. Hermano, estamos todo en el universo. En el universo, las cosas que Dios hizo son para dar. Las nubes destilan lluvia y nieve. Los árboles dan fruto. No están midiendo si dan mucho, dan poco, dan. Las nubes derraman su lluvia sobre todo, justos y pecadores. El río da agua y agua y agua. Todo lo que hace Dios es para que dé. No puede ser que nosotros, la iglesia, estamos para mí, para hagámonos un nombre, por si esto, por si lo otro, tengamos esto, tengamos una ciudad, hagamos una torre, por si esto, por si Dios. No, hacia al revés. Morí al yo, morí a tu vida, morí a tus planes, morí a tus sueños, morí a tus ideologías, a tus sueños en Cristo, a tus planes. Comenzá a ser del cuerpo, comenzá a dar, como la sangre que bombea el corazón. ¿Desearías que llegue hasta la última célula del cuerpo? Amén. Bueno, yo deseo que mi trabajo en este púlpito llegue a todos y los beneficie a todos y cada uno. No de los que están aquí, de los que están ausentes, de los que llegaron tarde, de los que ven por internet, de los que verán 10 años más adelante un video como suele pasar, de los que ya tengo, para que de alguna manera siga bendiciendo gente. Quiero que mi sangre, mi vida, mi tiempo, mis horas les sirva a cuantos más puedan, aunque me cueste la vida. Ojalá, mi amado hermano, puedas sentir lo mismo y unirnos, y unirte a mí, y yo a vos, y juntos a Cristo, para cumplir el santo propósito de Dios y tener el poder del único propósito, pero en Cristo. Amén. Amén. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu ayuda. Gracias por ayudarnos a reflexionar en este día de Santa Cena. Qué bueno es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual nos uniste a esta congregación, a sentirla, a amarla, a amarte, a amar tu palabra y amar y hacer con pasión lo que hacemos. Que con pasión podamos unirnos para cumplir propósitos comunes, grandes, con el corazón lleno de pasión y de amor, un espíritu colaborativo, un espíritu generoso, dador alegre, que se brinda, que se abre, que se dispone, que no se aferra a lo propio, sino que se despoja de sí mismo como tú lo hiciste, hasta sentarte en el lugar más alto en el cielo. Si bien nosotros no vamos a ese lugar a sentarnos, contigo lo estamos, pero lo que más queremos es solamente ser siervos felices que aman a su Señor y cumplen su perfecta y agradable voluntad. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén.